que χαριτο mene ho Kyrios metasu. Eulogemene su en Gunaixin. Eulogemene su en Gunaixin, perdón. Kai eulogemenos ho karpos tes koilia su Iesus. Hagia Maria metere Theu, proseuhu hypergemon ton hamartolon nun kai ente hora tu thanatu gemon. Amén. De igual manera hacemos el doxa. Doxa to patri, kai to huio, kai to hagio pneumati. Hos en arche, kai nun, kai aei, kai eistus aionas ton aionon. Amén. Ahora leemos los capítulos 7 y 8 de Ioannes. Henry Zapata, comenzamos contigo. Sí, señor. Bueno, hijo, te voy a pedir entonces el favor de que vamos a ir leyendo como hemos hecho en anteriores momentos. Vamos a leer simplemente los 3 primeros versículos. No vamos a leer porque es un texto todavía más robusto, con más palabras. Simplemente vamos a leer los 3 primeros versículos. Dale, Henry. Vale, yo voy a leer despacio, bueno. Tranquilo, yo a nadie estoy acosando. Después los acoso, pero en este momento no. Bueno. Kai meta tauta periepatei o Jesús ente Galilaya lugar Estelen ente Judaya peripatei hoti ezetun auton hoyudaioi apokteinai en de engus georte ton judaion eskenopegía. Vamos muy bien, Henry. Dale el tercer versículo y concluimos. Completo, sí. Sí. Eipon un pros auton hoyadelfoi autu metabeti enteuten kai yupage isten Judaian Kina kai poimatetaisu teoresusin su ta erga ha oye. Henry, muy bien, muy buena la lectura que has hecho, ¿no? De verdad que sí. A resaltar que las palabras que son proclíticas las has unido de las palabras que están acentuadas, pese a que estabas leyendo palabra a palabra. Cuando llegabas a ese momento, unía las palabras, está muy bien. Faltan una que otra palabrita también, que sobre todo las enclíticas, pero cuando las conozcamos podremos, digamos, armar una lectura más cohesiva. Obviamente con el tiempo
irás leyendo todavía más rápido, más normal. Para corregirte simplemente dos cositas. Básicamente son dos cositas. Porque algunas veces la hiciste bien y otras veces la hiciste no tan bien. Entonces, empiezo desde el primer versículo. Kai, meta, tauta, periepate, y dijiste así, periepate, y era periepa. Exacto, bravo. Sigo leyendo. Jo y Jesús, ente Galilaya, Ugar Ethelen, ente Iudaia, peripatein. Joti, etzetun, auton, hoi. Dime esa palabrita antes de que la papaya salga por acá también en este video. Dime la palabra que sigue ahí, la que está señaladita con amarillo. Hoyudayo. Bien, atención hijo, porque puede ser que aquí hay una confusión con respecto a la pronunciación que nosotros hacemos de, de ciertas vocales en español. En griego, la iota, que es la letra que está iniciando acá, es una vocal con intensidad débil y la omicron tiene una intensidad fuerte. Recuerda que lo débil y lo fuerte forman en este caso una especie de hiato. Entonces no puedo decir iu, tengo que decir i, u, dai hoy. I, u, dai hoy. Y lo mismo siempre, es simplemente ese pequeño análisis, por eso si tú ves, te he señalado esas palabras acá. Y finalmente acá, para darle la oportunidad al siguiente, porque ya me sé la lista de precios de las frutas, dice en, de, Y el helado. claro, dime acá en el versículo segundo cuál sería en, de. Engus. Bien, lo mismo que ha sucedido con otros que ya han leído, recuerda que la pronunciación de la Y cuando está solita es U. Exacto, exacto. Aquí, por ejemplo, en el versículo 3, lo leo, Eipon un prosauton joya del foi autu, metabeci, enteucen, ahí suena como una U normal, pero atención, kai, hypage. Esa hypsilon la hiciste perfecta, pero atención al espíritu. Hypage. Hypage. De resto, todo está muy bien. Felicitaciones por ese progreso en cuanto a la lectura del griego. ¿Hay algún otro de los compañeros que quiera llamar la atención sobre algún aspecto, hacerle alguna corrección? No, profe, yo quería saber cómo es que se pronuncia el egus Bueno, en el segundo versículo. claro que sí. Epsilon y tengo gamma, gamma. La primera gamma es una gamma nasal porque recuerda que cuando gamma precede otra gutural, yo ya no la pronuncio como una gamma, sino como una especie de N. Entonces digo en. Y después digo gus, en gus, en gus. ¿Es claro eso? Sí, señor, gracias. Se me había olvidado esa regla que era de la primera. Tranquilo, tranquilo. Aquí ya la recordamos. Ahí la vamos recordando hasta que esa lectura de ustedes quede bien, porque recuerden que cuando ustedes empiecen la teología o hagan filosofía y letras y les pongan a leer un texto en griego, lean bien para yo no quedar mal, porque me están haciendo quedar mal de otros grupos que dicen que yo no enseñé, no hice o esto o lo otro. Entonces ustedes me hacen el favor, tienen que leer bien. Bueno, ¿alguno quiere hacer otra corrección o podemos seguir en este momento? Sigamos. Bueno, Pumacayo, a ti, Henry, gracias a ti. Pumacayo, ¿dónde estás, hijo? Presente por aquí. Bien, hijo, vamos a hacer simplemente hasta el cuarto versículo, porque también es un texto bien elaboradito, bien llenito de palabras, de acentos. Entonces, con esos 4 primeros versículos quedo contento. O bueno, de pronto, bueno, lee y después te diré. Comienza, hijo. Bueno. ¿De padre es ese? Juan 8. ¿Cuál tienes tú?
Porque el mío empieza desde un poco más antecitos. A El ver, que me dio mi hoja. Pero yo leo de esta padre. no, como tú quieras, como tú quieras. Dale, hijo. Bueno. Jesús de Poreuse, eisto oros to elaion. Orsru de palin paregeneto, eisto hieron. Kaitas holaos ergeto, pros auton. Kai casisas edidasken autus. Agusin de hoi grammateis, kai hoi farisaioi, Iunaika, epi moigeia, kateilem menen, kai estes antes auten en meso. Legusin auto didascale, aute heiune catei leptai. Epautuforo, moigeuomene. Bravo. Léeme nada más las 1, 2, 3, 4, 5, las 6 primeras palabras del versículo 5. En detoi nomo gemin. Moises. Bravo, hasta ahí está muy bien. César, muy bien. Bravo, muy buena la lectura que has hecho. Simplemente yo tengo dos correcciones pequeñas. Bueno, hay una específica, está en esta primera palabra que te pediría que la leyeras. Voy a llegar hasta ella en mi lectura. Leo desde el primer versículo. Y Jesús de Eporeuce eisto oros ton elaion. Atención. Or through the palin, paregeneto eisto. Léeme esa palabra, por favor. Hieron. Vuélvemela a leer, por favor. Hieron. Exacto, exacto. Las dos últimas veces que la hiciste parte y parte. Primero son vocales separadas y erón, y después ponerle el espíritu, en este caso fuerte, hieron, hieron, hieron. Bien, hieron kai pas jolaos ergeto prosauton, kai cacisas heridas kenautus, agusin de hoi gran mateis, kai hoi farisaioi, giu, léeme otra vez esa palabra. Iunaika. Bravo, gyunaika. Así, exactamente, hay que exagerar un poquito, sobre todo en esos acentos que son circunflejos, y eso queda corregido. Me voy a ir hasta la última parte, versículo 5. Que traduce en la ley para nosotros de Moisés, en de tono homo gemin, y justamente hiciste una palabra que tiene la diéresis, Moisés. Ustedes van a recordar que omega y upsilon forman diptongo. Omega es una vocal con intensidad fuerte y upsilon es una vocal con intensidad débil. Por tanto, esto es un diptongo que generalmente suena oh, oh. Pero en este caso, el diptongo viene roto por el uso de la diéresis sobre la vocal débil, por lo cual separo Moisés. Bueno, César, muy bien. Tanto a César como a Henry, al final les doy la nota. ¿Ok? Gracias, padre. Bien, ahora sí, démonos la bendición para concluir. Eistonoma patros, kaitu huiu, kaitu hagio pneumatos. Amén. Bien, dicho esto, vamos a continuar con la clase de hoy, que va a comenzar con ejercicios.
Entonces les voy a pedir el favor que tengan o lápiz o lapicero junto con todo lo que hemos escrito porque ustedes me van a ayudar a resolver estos ejercicios. Yo voy a comenzar llamando a alguno. Primero, explico yo el ejercicio. Pongan mucha atención cómo elaboro yo el discurso del ejercicio. O sea, yo voy a elaborar como una especie de procedimiento. Un procedimiento. ¿Quién me habla, perdón? Junior, ¿son ejercicios del taller o...? Sí, no, son ejercicios del taller para que ustedes mismos terminen el taller elaborando los ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios de gamma prima, zeta prima y eta prima. Vamos a hacer esos ejercicios, ¿listo? Junior, ya que tú estás ahí, mantente ahí que te voy a utilizar conmigo para realizar los ejercicios, ¿listo? Ok, padre. Bien. Yo voy a darles a ustedes una serie como de indicaciones o yo he inventado una especie de procedimiento con una cierta lógica que a mi parecer puede funcionar porque la lógica va a ayudar a que recordemos lo que hemos visto hasta ahora y al mismo tiempo podamos resolver el ejercicio que ustedes tienen frente en pantalla. Ya Junior, tú puedes ver la presentación de PowerPoint. Estoy viendo la diapositiva que dice ejercicios de gamma prima. Bravo, es lo que necesito que tú veas. Vamos a leer el enunciado y una vez leo el enunciado explico la primera palabra que en el ejercicio ya está resuelta. Dice así: de acuerdo a lo estudiado, coloca el acento. Atención, solo 2 acentos se me pide que coloque, o acento agudo, oxeia, o acento circunflejo, en griego perispomene, sobre la penúltima sílaba de las siguientes palabras. Es decir, yo me voy a concentrar única y exclusivamente en la penúltima sílaba. No voy a pensar ni en la última, nada de eso, solamente en la penúltima, por lo cual se hará absolutamente necesario una buena división de sílabas. Ahora, dice el texto, para ello tendrás que dividir primero en sílabas como se observa en el ejemplo. Yo voy a hacer todo un procedimiento, que el procedimiento se vuelve largo, pero ya ustedes una vez lo aprendan pueden resumir, pueden elaborar sus propios caminos, llegar al mismo resultado a través de lo que ustedes quieran, pero elabore este procedimiento que puede servir. Atención, el ejercicio consta entonces de 2 cosas, dividir en sílabas y colocar correctamente el acento, si es agudo o si es circunflejo. Cuando yo califique este ejercicio que ustedes mandarán después, yo calificaré tanto una cosa como la otra. Por tanto, en la división silábica, ustedes deben de recordar las normas que ya estudiamos. Y tienen el diccionario que he dejado en esta plataforma para cuando tengan alguna duda puedan consultarlo, para que lo descarguen en sus celulares o en sus computadores. Bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Yo les pido que me pongan mucha atención, luego de lo cual yo voy a ir trabajando en este caso con Orlando Junior y él me va a ir ayudando un poquito a recordar las cosas. Haremos 3 ejercicios de este punto y así como haremos estos 3 ejercicios, ustedes harán el resto. La primera palabra que ustedes tienen en pantalla es esta palabra, la palabra nomos. El ejercicio me pide a mí la primera cosa, dividirla en sílabas. Orlando, tú eres tan amable, me divides esa palabra en sílabas. Obviamente, pues como la tienes ya en el taller, está más que dividida. ¿Cómo quedaría la palabra? Nomos. Bravo. La palabra es entonces una palabra bisilábica. Entonces, ustedes van a ver que yo voy a separar acá con una barra en vez de que con un signo como el que tengo en el taller porque me es más cómodo, al menos acá, hacerlo así. Nomos. El ejercicio me dice que yo tengo que ubicar acá el acento. Voy a hacer un análisis con todas las reglas, aunque no es necesario hacerlo con todo, pero lo voy a hacer. Hay 2 reglas universales que hemos aprendido, la primera de las cuales me dice que toda palabra en griego tiene acento.
aquí vamos a colocarle acento, entonces esa regla se va a verificar. La segunda regla me habla del trisilabismo, es decir, que el acento solo puede estar en una de las 3 últimas sílabas. Aquí yo nada más tengo 2 sílabas, entonces no hay ningún problema, porque la tengo que colocar en la penúltima sílaba, o sea, no me voy a salir nunca de ahí. Ahora tengo que pensar qué acento voy a colocar, si el agudo o si el circunflejo. Para el ejemplo del agudo nos decían las reglas 3 cosas, que el agudo puede ir en cualquiera de las últimas 3 sílabas, sean breves o sean largas. Nos decía también que el acento agudo puede ir en esas sílabas y generalmente acompaña una sílaba breve o una sílaba larga con ciertas condiciones, pero esas condiciones no se requieren ahora. ¿Por qué no se requieren ahora? Pues porque la palabra no lo necesita. Al final, yo di 3 reglas que llamamos nosotros reglas específicas. Epsilon prima, los acentos, algunos principios específicos. Y en los acentos, algunos principios específicos, aparecieron 3 reglas. O sea, yo voy a tener para la elaboración de esto todo en cuenta. Primero, sobre las reglas de el acento agudo o el acento agudo, recordemos que decía que el acento agudo u oxeia puede caer en sílabas breves o largas. Te pregunto a ti, Orlando, ¿esta sílaba no es breve o es larga? Padre, es breve. Es breve. Entonces, breve. exacto, la Omicron es una vocal breve. Entonces, en hipótesis, yo debería colocar un acento agudo sobre esta Omicron. Pero primero tengo que ir a buscar el acento circunflejo para saber si me lo tengo, lo puedo descartar o qué hago. Cuando yo voy al acento circunflejo, se dice el acento circunflejo solo puede caer en la última o en la penúltima sílaba. Lo ven ustedes en sus reglas, en la última o en la penúltima. Pero hay una condición. ¿Y cuál es la condición? De que una o la otra sean largas por naturaleza. Orlando nos ha dicho a nosotros que esta sílaba donde debe caer el acento. ¿Por qué tiene que caer el acento aquí? Pues porque yo se los estoy pidiendo a ustedes en el ejercicio. El ejercicio dice, coloque el acento en la penúltima sílaba. Entonces esta sílaba que Orlando ha señalado acá es una sílaba, como él acaba de decir, es una sílaba breve. Si es breve, entonces eso entra en choque con lo que acabo de decir al respecto del acento circunflejo. Se dice, el acento circunflejo puede caer en la última o en la penúltima sílaba, pero la penúltima o la última tienen que ser largas. Y aquí no tengo sílaba larga, sino que tengo sílaba breve. Por tanto, por exclusión, el único acento admisible es el acento agudo. Nomos, ley, norma, que es lo que significa esta palabra. Bien, he hecho un ejemplo. Les he dicho que voy a proponer otra serie de ejemplos. Voy a proponer el siguiente ejemplo para que ustedes ahí solitos lo elaboren. Les doy 1 minuto o 2 minutos. Una vez elaborado este ejemplo, llamaré a cualquiera. De manera que ustedes, siguiendo las reglas que ya más o menos he dicho, el procedimiento que he dicho más o menos, ustedes puedan poner el acento donde conviene. Ahora digo yo, recuerden el procedimiento. Primero voy a examinar cada una de las reglas. ¿Cómo las examino? Voy a las 2 universales. La primera regla universal que dice una palabra tiene que tener acento, si no es una palabra proclítica o enclítica. Pero entonces esa regla hasta puedo no preocuparme por ella porque aquí voy a marcar siempre el acento. La segunda regla me dice que el acento solo puede ir en una de las 3 últimas sílabas. Aquí yo nada más voy a marcar en la penúltima, entonces puedo omitir también esa regla. Entonces me voy a preocupar es por todo lo otro. El acento agudo, ¿cómo funciona? El acento agudo lo puedo colocar en una de las 3 últimas sílabas. En sílabas que son breves o largas.
Y el acento circunflejo lo puedo colocar solo en la última y en la penúltima, solamente en sílabas que son largas. Cuando haya un caso de ambigüedad, cuando yo no sepa qué más hacer, voy a utilizar entonces el numeral epsilon prima, donde yo les hablaba de los 3 principios específicos para la correcta acentuación. Ahí, en ese último término, cuando yo agote las primeras reglas y ya las primeras reglas no me funcionen, tengo que buscar entonces los principios específicos. La palabra que ustedes van a realizar entonces en este momento es la palabra que coloco en el tablero. Ahí tienen la palabra. Entonces tienen un minutico para que la vayan resolviendo. Un minutico, 2 minuticos para que la resuelvan. Cuando alguno la tenga resuelta, me lo dice. Y si no la tiene resuelta después de 2 minutos, pues entonces yo continúo este asunto. Bien, Orlando. Cuéntame, a ver, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo hiciste el procedimiento? Cuéntame un poco dónde crees tú que las cosas deban estar, qué acento deba tener. Listo, padre. Entonces, primero pues miré que las 2 primeras reglas generales pues que son prácticamente inmediatas chequearles, Sí, que fue del trisilábico y sobre la que deben tener pues toda palabra debe estar acentuada a menos de que sea proclítica en sí. ok, Ya después chequeé pues la otra regla en la que dice el acento circunflejo, que el acento, bueno, que también sería casi inmediato, el acento agudo puede estar entre la última, penúltima y antepenúltima sílaba. correcto. Y que el circunflejo entonces puede estar en la última y en la penúltima. Entonces ahí hay 2 opciones, pues porque las 2 pueden estar en la penúltima. Claro. Antes de que continúes, por favor, divídeme en sílaba la palabra para que entendamos dónde debería estar el acento. Es G Bravo. y Ma. Exacto, esas son las 2 sílabas. O sea, el ejercicio me pide que el acento esté en la penúltima, o sea, acá. Sigue, tranquilo, sigue. Entonces ya ahí tenemos que hacer uso de las últimas reglas del numeral epsilon prima. Entonces, ¿por qué? Porque como eta es una vocal larga, Claro. entonces puede tener acento agudo y también puede tener acento circunflejo. Bravo, bravo. Entonces, empezamos a mirar, empezamos a chequear. Entonces, perdóname que te interrumpa ahí. Has visto esas reglas generales y las reglas generales no me ayudan a resolver el asunto. Porque acabas de decir el acento agudo puede también estar en una sílaba larga. Tú me estás diciendo la penúltima sílaba es larga. Entonces podría ser un acento agudo o un acento circunflejo. Entonces, como no puedo aclarar la duda, me dirijo hacia lo que tú vas ahora a decir, los acentos, los principios específicos. Claro, ahora continúa. Entonces, el primer principio nos dice que sobre sílabas breves el acento será siempre agudo, nunca circunflejo, pero entonces no nos sirve porque tenemos una sílaba larga. Ok. Entonces pasamos al segundo, bueno, el segundo tampoco porque habla sobre la antepenúltima sílaba. Claro. Entonces vamos al tercero y el cuarto, que es el que verdaderamente pues nos pone como nos ayuda a clarificar la cuestión. Entonces, Sí. nos dice que sobre la penúltima sílaba larga, o sea que ya nos aplica porque tenemos la penúltima sílaba larga, se debe poner acento agudo si la última sílaba también es larga, o acento circunflejo si la última es breve. Entonces ya vamos a mirar. Entonces, como nos están diciendo en el ejercicio que la alfa es breve, entonces que nos aplica la tercera regla, que sobre la penúltima sílaba larga se debe poner, la cuarta regla que nos dice sobre la penúltima sílaba larga se debe poner el acento circunflejo si la última es breve por naturaleza. Exacto. Como aquí nos aplica la última es breve por naturaleza, entonces se coloca en la penúltima sílaba el acento circunflejo.
Gracias, Orlando. Está muy, muy, muy bien hecho. Ahí tenemos entonces la palabra schema. Schema. Como la ha resuelto Orlando haciendo todo este procedimiento, es como se debe hacer todo el ejercicio. ¿Hay alguno que tenga duda sobre esto que está diciendo Orlando? ¿Alguno que diga, no, a mí me dio otra cosa? Haré una preguntita. ¿Quién me pregunta? Andrés, Dale, Andrés, cuéntame, hijo. en la división que hicimos era porque las primeras dos consonantes pertenecen a una palabra que previamente validamos en el diccionario que existía para poderla unir a la vocal siguiente, ¿cierto? Sí, Ah, listo. Sí, lo que pasa es que sí, a veces me queda mucho la duda claro, claro. para hacer esa validación. Entiendo. Ahí no habría que hacer realmente una validación y te lo digo por qué. Porque primero yo di la palabra. O sea, ya es una palabra correcta de por sí y está comenzando con esas dos letras. La problemática sería si esas dos letras están dentro de la palabra. Es ahí donde tendríamos que ir a buscar en un diccionario para validar si existen palabras que comiencen, por ejemplo, en este caso, por sigma y por gi. ¿Ok? Ah, ya, sí, entonces por ser el ejemplo ya correcto, entonces ya lo descartamos, ¿cierto? Claro que sí, hijo. Ah, listo, padre. Claro que sí, hijo. Bien, voy a proponer un último ejercicio y les pido el favor, está dentro de los ejercicios. Lo propongo porque me parece que es muy interesante hacerlo. Y también hacemos lo mismo, hacemos el mismo ejercicio de esperar un poquito. Yo los dejaré haciendo esta palabra que está también, repito, hola. Sí, antes de poner el ejemplo, es que tengo como una duda. Contame. Por ejemplo, en los dos no entendí, pues en los dos ejemplos, tanto nomos como esquema, Sí. ¿por qué llegaban a la conclusión casi que inmediata que el acento iba en la penúltima sílaba? Es porque en el taller hay un taller que está aquí en la plataforma y en el taller yo coloco como condición que vamos a colocar los acentos en la penúltima sílaba. Es nada más por eso. Ah, ok. No porque haya alguna cosa en particular, sino porque yo lo puse así, para ayudar un poquito. Después en el tercer ejercicio sí ya les diré, coloquen el acento, bueno, en uno de los ejercicios más adelante, no en este taller, sino más adelante le diré, coloque el acento donde tiene que caer. Pero por el momento yo ya les di un lugar, es por eso nada más. Ok, gracias. Bueno, mijo. Ahora vamos nosotros a la última palabra, la vamos a anotar, acá la voy a colocar, que dice así. Repito, perdón por la escritura porque parezco un niño escribiendo griego, pero es que todavía me da la idea de escribir en una pantalla de estas. Tendré que en un futuro buscar otra manera. Bueno, si es que seguimos enseñando a través de la virtualidad, al menos por este tiempo parece que sí. Bien, cuénteme, aquí les doy entonces a ustedes un ratico, otros 2 minuticos para que piensen bien las cosas. Recuerden que el primer paso sería dividir en sílabas y ya a partir de eso trabajar. ¿Por qué dividir en sílabas? Porque ustedes tienen que decirme cuál es la penúltima sílaba donde voy a marcar el acento. Ahí tienen 2 minuticos. ¿Alguno quisiera hacer el ejercicio que tenemos enfrente? Padre, creo que la tengo. Hágale, Felipe, pues. Bueno, padre, lo primero, la división. Bravo, ¿cómo lo Yo dividirías? la dividí pro, C, O, con pues solamente la omega con la iota suscrita y U. Bien, entonces quedaría, según tú, queda pro, C, C, O, bravo. U. Bien, muy bien. O sea que el acento, ¿dónde lo tendríamos que colocar cuando decidamos? En la penúltima. En
En la penúltima, sí, Sí, señor. ahí, eso es lo que ya sabemos. Bien, ahora continúa. Bueno, padre, nos encontramos en la ley del trisilabismo Sí, que el acento oxeia ujú. se puede ubicar en las tres últimas sílabas, sean breves o largas. Bien, Entonces, te detengo ahí un momentico. O sea que nosotros nunca vamos a poder colocar el acento en la primera sílaba porque se sale del trisilabismo. Nada más podría caer en C, O, U. Y en este caso, pues ya sabemos que va a ser siempre en la penúltima sílaba porque este ejercicio me lo pide. Perdón, continúa, hijo. listo, padre. Entonces, en este caso hay una posibilidad de que sea acento agudo. En el acento circunflejo nos dice que puede caer sobre la penúltima o la última si es larga por naturaleza. Exacto. Entonces aquí también nos aplica. Sí. Entonces vamos, padre, a las notas específicas, a los principios específicos y podemos utilizar el 3. Ujú. Entonces, cuando veíamos, padre, la cantidad de las sílabas, usted nos decía que todo diptongo es largo por naturaleza. Exacto. Entonces la última sería, en este caso el diptongo U, sería una sílaba larga. Muy Y bien. el tercer principio nos dice, sobre la penúltima sílaba larga se debe poner el acento agudo si la última sílaba también es larga por naturaleza. Entonces, en Exacto. este caso, este diptongo, padre, el diptongo hoy tendría acento agudo. Bravo, Felipe, muy bien. Como para confirmar todo lo que está diciendo Felipe, o para un poquito, para quien pueda estar un poquito perdido en la explicación, recuerden que cuando nosotros estábamos haciendo, él hizo todo, ya hizo su propio camino con la regla, o sea, ya está llegando más al punto, en decir, para no dar tantas vueltas, ya se está ubicando más. Fue a las reglas específicas, se encuentra junto con las reglas que en la penúltima sílaba podría existir acento agudo o podría existir acento circunflejo, tiene que definir cuál acento podría estar y para ello entonces tiene que tratar de definir cuál es digamos, la cantidad de cada una de esas sílabas. Felipe nos decía a nosotros entonces que la cantidad de la penúltima sílaba es la de una sílaba larga, esta sílaba es larga, como la penúltima sílaba. Entonces nos decía, en el tercer punto nos dice que en la penúltima sílaba puede ir un acento circunflejo si la última sílaba es breve, pero la última sílaba no es breve, es larga. El último punto de esa regla 3 decía, va acento agudo o oxeia, sí, solo si la última sílaba es larga y aquí tenemos una sílaba larga. Por tanto, colocamos el acento acá donde yo un poco mal, pero lo estoy colocando. Pro, se, o, u. Felipe, muchas gracias, está muy bien. Atención, realmente la palabra no se podría dividir así, pero es una cosa que ustedes no tienen todavía el conocimiento para poder hacer la división correcta. ¿Por qué? Porque existe en griego, esto es una palabra compuesta, entonces realmente la primer sílaba iría hasta acá, pero no es un problema. No es un problema porque para efectos del ejercicio yo allí donde veo que ustedes todavía no tienen el conocimiento para hacer una división correcta, yo eso no lo cuento como error. Esto lo conoceremos más adelante cuando adquiramos un conocimiento todavía más completo de cada una de las palabras. Aquí tenemos una palabra compuesta, pero como lo hizo Felipe está correcto. ¿Alguno tiene alguna duda al respecto? Padre, yo tengo una duda. ¿Quién es el de la duda? Orlando, cuéntame. Bueno, lo que pasa es que pues, yo había hecho el ejercicio, pero no había tenido en cuenta lo que habíamos dicho, pues, en medio de mi ignorancia. Yo hay que me falta repasar un poco sobre que todo dictongo es largo por naturaleza. Sí. Yo simplemente dije, bueno, dictongo impropio omega i tiene una letra larga, entonces es larga, y como la otra es omicron breve, es breve, pero
pues por ahí me confundí, ¿no? Claro. Entonces quedamos todo dictongo siempre va a ser largo. Siempre, siempre. Por el momento. Después veremos otra cosa, pero por el momento esa es la norma, ¿ok? Bien, vamos entonces a continuar con los ejercicios siguientes. Z'. En Z', Padre, hola, ¿quién me habla? Diego Meneses. Hola, Meneses, dime, hijo, cuéntame. Padre, yo tengo una pequeña duda. Sí, una pequeña duda. Cuéntame. Pues que creo que yo he resuelto, pero quiero como preguntarle. En una palabra que es entelo, ¿Sí? eh, pues bueno, yo la dividí en sílabas y me da pues que la penúltima sílaba es breve porque la epsilon es ¿Correcto? breve. Entonces yo pongo ahí el acento agudo. Sí, ¿Cierto? perfecto. Ahí ya no tengo que pasar a las otras reglas, ¿cierto? A las No. otras Cuando tú, por ejemplo, estás haciendo el camino de las reglas y una de las reglas ya te dio y ves que las otras son inútiles, entonces no tienes que aplicar absolutamente nada. Es bueno hacer todo el camino de las reglas. Porque si yo me pongo a ver las otras, Sí, perdón, dime, si te pones a ver las otras. si yo me pongo a ver las otras no me da porque, pues nunca me da porque entonces las otras me dicen que pues, no me dan. Sí, exactamente, hijo. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Yo pienso en todas las normas y de acuerdo a todas las normas que yo he descrito, llego al punto que es. Más adelante, esto es mecánico. Se vuelve tan mecánico que yo dejo de pensar en las normas porque ya mi cabeza ha asimilado los conceptos, yo sé dónde tengo que colocar el acento. En este momento, como estamos introduciéndonos a estos términos, me toca estar constantemente haciendo apelo a las normas para asimilarlas. Yo no les pido que se las memoricen, les pido que la asimilen para que ustedes inmediatamente cuando escriban sepan aquí va el acento y punto. Pero eso es una cosa que se va ganando en el tiempo. Pero como acabaste de hacer es correcto, no te dan las otras normas, me da esa, punto. Ahí no hay nada más que hacer. ¿Por qué no colocas acento circunflejo sobre la épsilon? Porque al principio se me dice que el acento circunflejo solo puede ir en sílabas largas. Y esta es una sílaba breve, no hay nada más que hacer. Ahí termina todo. Listo, apreciado Meneses, gemelo de Múnera. En esta última palabra, entonces la ETA queda sola. La ETA que debería quedar solita, sí, hijo, debería quedar solita. Pero si ustedes me la dividen como la dividió Felipe, no hay ningún problema, porque recuerdo que para para esta etapa de la formación de ustedes en la lengua griega, se puede quedar como la hizo Felipe, una u otra forma me está bien. Ya después, más adelante, cuando tengamos más conocimientos, yo sí diré, no, ¿qué están haciendo? Listo. Listo, padre, gracias. Bien, si hay alguno que tenga dificultades, puede preguntar con toda tranquilidad. Si no, paso al siguiente ejercicio donde propondré nada más 2 ejercicios y ustedes harán los otros. De esa manera ya ustedes pueden terminar. ¿Por qué propongo el siguiente ejercicio? Para explicar la metodología, de manera que alguno de ustedes no vaya de pronto a cometer algún error. Bien. Z'. La Z' dice así en el taller: divide en sílabas y coloca el acento agudo sobre las siguientes palabras. Atención, miren lo que dice. Dividir en sílabas es el primer paso y luego colocar el acento agudo. Si digo acento agudo, no voy a pensar en acento circunflejo de ninguna clase, ¿es correcto? Aquí no voy a pensar en acento circunflejo, voy a pensar solo en el acento agudo. Entonces me voy a concentrar en las normas que me hablan a mí del acento agudo. Entonces colocamos la primera palabra que está ya ahí en el ejercicio y explico cómo hacer el procedimiento. La primera palabra, aquí la tengo. Bien, alguno por favor que quiera venir a la palestra y hacer el ejercicio conmigo, quien quisiera. Padre, haga otro ejemplo. Ya está hecho.
Ah, bueno, hago otro, ya está, pero bueno, déjame, yo explico este y ya haremos los siguientes dos ejemplos. Propongo un tercer ejemplo entonces. Ya está hecho, pero es bueno comprenderlo para Sí, que, claro, es verdad. para que entendamos el procedimiento. Alguno que quiera venir a hablar conmigo sin ningún temor, porque yo no estoy calificando mal si se equivoca alguien. Hágale, pues venga conmigo, David. ¿Quién me habló? ¿Fue David o quién me habló? Meneses. Ay, Meneses, qué pena contigo, pero ustedes se parecen mucho. Bueno, Meneses, hijo, lo primero que vamos a hacer, como dice el ejercicio, es dividir en sílabas. Por favor, hazme la división silábica. ¿Qué? Bravo, Ra. bravo. Nos. Bien, ahora, aquí me está diciendo el ejercicio que debo dividir en sílabas. Ya lo hice y me dice, coloca el acento agudo sobre las siguientes palabras, pero hay una nota. Ten presente que el acento debe caer lo más posible hacia el inicio de la palabra. Y si digo lo más posible hacia el inicio de la palabra, o sea, no va a caer nunca en la última sílaba, no va a caer en la penúltima, sino que va a intentar caer es acá, al inicio de la palabra. Y me dice que coloque el acento agudo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, Meneses? Sí, padre, Bueno, muy estamos de acuerdo. Aquí coloco el acento. Pero entonces ahora yo me voy a ir a la regla. Las reglas me dicen que el acento agudo puede caer ahí con una condición. ¿Y cuál es la condición, Meneses? Que la última sílaba sea breve. Y ahora te pregunto, Meneses, ¿la última sílaba es breve, sí o no? Sí, padre, porque Claro, porque es breve. tiene una omicron que es una Exacto. Entonces yo puedo tranquilamente dejar el acento breve allí donde lo he ubicado. Yo entiendo que ya Orlando esto lo había llegado, ya lo había concluido, pero tenía yo que decirlo un poco. Aquí puedo dejar yo el acento. ¿Es claro para todos? Ahora, Meneses, ahora sí viene tu ejercicio correcto, completico, que es más interesante. Pero vamos a... ¿Aló? ¿Quién me pregunta algo por ahí? Nadie. Padre, Hola. o sea, la aclaración que usted nos hace de que el acento debe caer en lo posible hacia el inicio de la palabra es Sí. una indicación particular para este ejercicio. ¿cierto? Exacto, exacto. Para identificar dónde es que vamos a centrarnos la atención, pues para ubicar el acento. Exacto, exacto. Mira que en cada uno de los ejercicios yo estoy señalando hacia dónde debería caer el acento, porque en el momento todavía faltan una serie de condiciones para que ustedes instantáneamente ubiquen el acento. No, padre, gracias. Listo. Ahora voy a... Lo más posible quiere decir que siempre, padre, ¿o qué? En ese ejercicio. Lo más posible al inicio. Cuando digo lo más posible significa que puede que en alguna ocasión no lo pueda poner allí donde yo creo. Y vamos a hacer otro ejemplo para que me entiendas esto que estoy diciendo. El ejemplo es la siguiente palabra que ustedes tienen a continuación en esa lista. La palabra que no voy a pronunciar porque si la pronuncio pues revelo obviamente ciertas cosas de la palabra. Entonces aquí se las voy a colocar escrita. Ustedes van a pensarla en 2 minuticos y enseguidita alguno de ustedes me va a ayudar. Pediría que Meneses, ya que está por ahí, me ayudara. Miren la palabra, aquí la coloco. O sea que Meneses tiene que buscar un diccionario para intentar o aplicar algunas de las reglas que hemos visto para la división silábica. Aquí está la palabra. Primero vamos a dividir. Segundo vamos a ubicar el acento de acuerdo a las reglas que se nos ha dado y donde lo ubicamos lo más posible al origen, al inicio de la palabra, lo más posible, es decir, hasta donde se puede. Tómense 2 minuticos y lo hacemos. Bueno, Meneses, ¿quieres volver? Sí, por Bueno, mijo, primero hagamos el ejercicio de dividir en sílabas esta palabra. ¿Cómo la has dividido tú? K, Bravo. sí,
Se me perdió la señal, hijo, otra vez. Sí. Casi. Una G y una N. ¿Cómo se pronunciarían? Si es difícil, pero ¿hasta dónde iría esa sílaba al menos? Hasta eta. Bravo, hasta la eta. Y lo otro. Bien. Casignetos. ¿Por qué no ha separado estas dos consonantes, hijo? Porque yo encontré, padre, una palabra en el diccionario que empieza con ambas. Ah, exacto, encontraste una palabra que comenzaba con este juego de palabras, con la gamma y la nu. Tenemos gnosis, bueno, tenemos tantas palabras, por ejemplo, bueno, ya no es útil. ¿Qué palabra encontraste tú, te acuerdas? Encontré gume. Ah, Gunne, muy bien. Encontraste, sí, bravo. Basta con esa palabra, entonces está bien dividida. Ahora, yo he dicho que el ejercicio consiste en colocar el acento agudo, entonces no me tengo que preocupar por acento circunflejo, lo más posible al inicio de la palabra. ¿Tú dónde lo colocaste? Yo lo coloqué en la sí. En la sí. Explícame por qué colocaste el acento en la sí. Bueno, lo coloqué primero por la regla del ejercicio, que era a la última, ¿cierto? Entonces no la podríamos colocar, perdón, al principio de la palabra. Sí. No la podríamos colocar en la K porque ya se salía del trisílabo. Entonces la Exacto. Perdóname que te interrumpa. No la puedo colocar en la primer sílaba por la regla del trisilabismo. El acento solo puede estar en las últimas 3 sílabas. Entonces la primera la quito. Ahora continúa. Y ahora miro que la última sea breve, y ya veo que Omicron es breve, entonces la puedo colocar ahí. Bravo, es una sílaba breve. Ahora, ¿por qué miro la última? Porque la última es la reguladora del acento. Recuerden que así la llamamos dentro de esas normas específicas. Acento agudo sobre la antepenúltima sílaba, dice esa regla, puede quedar ahí la segunda regla a condición de que la última sílaba sea breve, que es lo que tú acabas de decir en este caso. Entonces coloco el acento sobre casignetos. Bravo. ¿Alguno tiene alguna duda sobre esta palabra? Padre. Hola. Entonces esa se podría llamar una palabra proparoxítona. Esa es una palabra proparoxítona porque tiene el acento en la antepenúltima sílaba. Correcto. Vale, entonces yo ahí tengo una pregunta. Ahora dime. Usted cuando nos explicaba los proparoxítonas nos ponía un ejemplo de meneis comai. Sí. Bravo. La pregunta que vas a hacer es excelente. Solamente que no la puedo responder ahora. Pero entiendo tu duda, pero no la puedo responder ahora. Porque sería agregar otro concepto más y me interesa en este momento dejar las cosas así. En la próxima clase, cuando veamos las declinaciones, vas a entender por qué. Listo, padre. Pero lo que ibas a decir es correctísimo y es una pregunta apropiadísima. Pero en el momento, para no confundir más las cosas, porque no van a encontrar ustedes ese tipo de fenómenos, entonces no quiero complicarlas más. Pero la pregunta que ibas a hacer es completamente correcta. ¿Listo? Listo, padre. Muchas gracias. Bien, vamos a concluir estos ejercicios. Hola, ¿quién me pregunta algo? Orlando Junior. Orlando, vuelve, dime. Por ejemplo, en la tercera palabra, sí. tenemos casi el mismo ejemplo, sí. el mismo ejemplo que hicimos, sí. nos encontramos al final con una larga. Entonces, venga, entonces un momentico, permítame un momentico, yo borro acá para que la tengamos
acá presente, Orlando está hablando de la tercera palabra que termina, en este caso, con una eta. Así, exacto. ¿Qué quieres decir, hijo? Pues ahí, bueno, uno dice, por la norma del trisilábico no va en K. Me vuelvo pues a las reglas, entonces, ¿qué dice? Dice, entonces sería en la antepenúltima sílaba el acento agudo, siempre y cuando la última sílaba sea breve. Exacto. ¿Y la sílaba de acá es breve o es...? Claro, lo que tienes tú al frente es una sílaba larga. Entonces, ¿qué hago, hijo? Lo que hago es, como explicaba la vez pasada, cuando no lo puedo dejar ahí, lo muevo. Sí, ahí se aplicaría lo de la... Exacto, aquí ya tendría que moverlo, porque aquí no puedo colocar el acento lo tengo que borrar, porque mira, si la regla me dice que en la antepenúltima sílaba puede estar el acento agudo, a condición de que la sílaba final sea breve, pues lo dejo, como en el ejercicio anterior, pero aquí no lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque la sílaba es larga. Pero la palabra tiene que tener un acento, porque recuerden que el principio universal es que toda palabra griega lo tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me toca trasladar el acento, porque hay una norma incumplida. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es trasladar el acento a la sílaba siguiente, como lo está viendo usted ahí en el ejercicio. De esa manera, para que quede casignete. Casignete. ¿Eso es claro para todos o alguno tiene dificultades con lo que acabamos de decir? Sí, pero es que había omitido esa última parte de la regla segunda. Ok. Ok. ¿Me puede volver a explicar, por favor, esa regla? Con esta misma palabra, ¿quieres que te la explique? Por favor. Bien, acabo de borrarla para que hagamos desde el principio. Escribo acá la palabra la sigma, casignete. Aquí la tengo, ¿ok? Casignete. Ahorita nos había hecho la división este muchachito y la dividió así. Casignete. El ejercicio me pide a mí que coloque el acento agudo a lo más posible al origen, al inicio, perdón, de la palabra. O sea que me pediría colocarlo acá. Pero el problema es que si lo coloco acá, eso se va en contra de la regla del trisilabismo, que me dice a mí que el acento solo puede ir en las últimas 3 sílabas. Entonces, no lo voy a colocar acá. Entonces lo voy a correr acá, a la sílaba antepenúltima. Pero en las reglas que yo les enseñé, reglas específicas, me dice lo siguiente. Mira la segunda regla, si la tienes por ahí, Daniel, que dice: el acento agudo sobre la antepenúltima sílaba puede caer allí a condición de que la última sílaba sea breve. Entonces voy a analizar la última sílaba. Y cuando la analizo, ¿cuál es la cantidad de esta sílaba, Daniel Largo? Padre, es larga. Es larga, ¿por qué? Es eta. Exacto, porque contiene una eta. Entonces, el acento agudo sobre la antepenúltima sílaba puede caer allí a condición de que la última sea breve. No lo puedo entonces dejar acá, quede impedido, porque para que el acento agudo quede acá, esta última tendría que ser breve y no lo es. Lo que yo les pedí a ustedes en el ejercicio es: del acento debe caer lo más posible hacia el inicio de la palabra. No lo puedo colocar en K porque se va en contra de las reglas del trisilabismo. No lo puedo colocar en sí porque se va en contra de la regla segunda que hemos estudiado. Entonces lo más posible que me queda es ¿dónde? Acá, en la siguiente. Puedo seguir analizando la situación, porque en la tercera regla, observa la tercera regla, dice: sobre la penúltima sílaba larga se debe poner el acento agudo si la última sílaba es larga. O sea que la tercera regla también se puede colocar, se puede cumplir acá.
¿Claro para ti? Listo, padre, muchas gracias. De nada y con todo el gusto del caso. ¿Alguno más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Sí, Figue, pero no es sobre estas palabras que estamos haciendo en este momento. No sé Sí. si será pertinente. Dime. Es sobre las oxítonas. A ver, porque es que no existe una regla como tal que indique, por ejemplo, como para la penúltima y la antepenúltima. O sea, que simplemente es como por descarte. Si no se cumple ninguna de las anteriores reglas, entonces sería un agudo oxítono. Sí, en este momento, en este estado, digamos, en este estadio del estudio, lo hacemos por descarte, teniendo en cuenta las reglas que yo he dado. En otro momento iremos agregando otra serie de cosas que van a ir ayudando a saberlo, a saber las cosas más precisas. Cuando yo hacía este curso del acento decía que son muchas las reglas. Entonces, por el momento entramos en las reglas que son universales y en algunas que son específicas, pero más adelante yo tendré que dar otra serie de indicaciones. Por ejemplo, Meneses descubrió algo que iría en contra de lo que estoy enseñando en este momento, pero eso lo explicaré en otro momento después. Por el momento utilizamos las reglas, digámoslo, en esa dinámica del descarte. Si no me da acá, me tiene que dar con esto. Listo. Ya después veremos un poquito más. Lo que pasa es que son demasiadas reglas y no quisiera... yo empiezo siempre, las reglas del acento las voy dando durante todas las lecciones. O sea, por ejemplo, la próxima vez que estudiamos en la quinta lección, la declinación, ahí daré otra regla del acento para irla, digamos, poniendo en esa biblioteca que ya nos vamos haciendo nosotros. ¿Por qué no la doy ya? Porque serían demasiadas y no se asimilarían fácilmente. En cambio, doy estas porque son más fáciles de asimilar con este juego de ejercicios. Bien. Entonces, con respecto al ejercicio que hizo Meneses y el ejercicio que vos nos pediste, entonces la acentuación va a quedar sobre sí o sobre lo que acabamos de ver. Entonces, ¿dónde va a quedar como tal el acento? Mira que hay dos tachones, Felipe. No está en K porque el acento no puede ir ahí, no está en sí porque el acento no puede ir acá, tiene que quedar acá, donde estoy señalando, si quieres hasta con otro color como para que esto quede más claro, tiene que estar acá por lo que acabo de explicar. ¿Sí entiendes lo que acabo de explicar? Sí, entendí, solo que Okay. No había como comprendido como lo había hecho Meneses, era que se había equivocado, entonces, pero No, Meneses lo hizo perfecto, no hay ningún problema con lo que ha hecho Meneses, simplemente que yo estaba tratando de explicar un poquito el quehacer de él. Dime, hijo. No, era eso lo que me había confundido. Pero Listo. Sí, entendí. Listo. Para decirle dos palabras diferentes, Pipe. La que yo hice termina en tos y por eso cambia. Sí. La que hizo Felipe termina en una sílaba breve y esta termina en una sílaba larga. O sea, es el mismo ejercicio que hemos hecho, simplemente cambiando la sílaba final para que veamos cómo el acento en una se quedó, por ejemplo. De hecho, borro todo de una vez para que se comprenda más. En una palabra quedó el acento cacique. Netos, quedó así, perdón la escritura, y en la otra quedó cacignete, cacignete. Así es como quedan las palabras. En una quedó, en la primera quedó así porque esta sílaba es breve, y en esta quedó en esa posición, en la segunda, porque esa sílaba final es larga. Eso es lo que estaba diciendo, creo que Sí. Meneses. Listo. Bien. Gracias. Vamos a concluir nuestros ejercicios simplemente aclarando, ya no haciendo, sino aclarando, porque voy a llegar al futuro en los últimos 5 minutos, porque quiero simplemente ver una cosa. El último punto, eta prima, dice, divide en sílabas, o sea, siempre hay que dividir en sílabas, y coloca el acento sobre la sílaba subrayada. Atención, colocar el acento sobre la sílaba subrayada, no sobre ninguna otra sílaba. Y ustedes tienen en la lista una cantidad de palabras con sílabas subrayadas. ¿Cómo se ve en el ejemplo? Voy a pedirles el favor
de que para este ejercicio utilicen especialmente las reglas específicas, los principios específicos, es decir, el numeral E. ¿Correcto? Pero obviamente teniendo en cuenta, pueden tener en cuenta las otras reglas, pero para resolverlo puede bastar simplemente tener los principios específicos. No lo voy a realizar acá un ejercicio, sino que les voy a pedir a ustedes que completen ya todos estos puntos hasta la eta prima, de manera que en la próxima clase quien tenga dudas con una palabra me las pregunte. ¿Ok? Porque ahora básicamente este ejercicio se mueve bajo las mismas cosas que hemos estado haciendo. Quiero saber ustedes cómo van a resolver los ejercicios a partir de estos ejemplos que ya hemos realizado. Dicho esto, yo paso inmediatamente a este tema del futuro sigmático, que lo dejo... Hola. Una última preguntita. Es que usted me recuerda cuando usted nos indicaba lo del procedimiento, que son como tres, o sea, toda palabra tiene así. Sí, primero el procedimiento sería, primero divido en sílabas. Ese es el primer paso, dividir en sílabas. El segundo paso es preguntarme por las reglas generales o universales, por los principios universales. Y el tercer paso, si es necesario, preguntarme por los principios específicos. En este último punto, eta prima, estoy diciendo concéntrense mucho en los principios específicos. Obviamente, cuando dije los principios universales, es todo lo que expliqué a los principios universales. ¿Es claro eso, Orlando, o no? Con Andrés Padre, sí. Ay, perdón, ya. Andrés. Digamos que es del mismo seminario. Listo ahí. Sí, entonces sería hacer pues la división correcta de las sílabas, preguntarnos por las reglas universales y ya ir a profundizar en los principios específicos. Exacto, mijo, exacto. Así como lo estás diciendo, es completamente correcto. Bien, el futuro sigmático simplemente lo voy a introducir porque ya obviamente la clase está terminando y lo introduzco de la siguiente manera. Perdón, hay alguien que intentó hablar. Parece ya es clase, pues yo no era, pero eso ya sí es tema. Sí, eso ya, sí, no que lo otro no lo era, pues, porque vas a hacerme pasar como quién sabe que yo. Lo otro también era clase. No. Bueno, hijo, sí, esto ya es clase, esto es tema, el futuro sigmático. Yo quería concluir con este tema porque ya a partir de esto yo ya sí puedo formar frases, porque en la próxima lección veremos una de las primeras declinaciones, entonces ya puedo empezar a exponer cosas de sintaxis que nos va a ayudar a nosotros a leer frases simples y a traducir las frases simples, es decir, a cumplir el objetivo de este curso. Entonces ya tenemos el imperfecto, ya tenemos el presente. Ahora quiero poner el eje temporal del futuro. Y quiero decir lo siguiente. A diferencia y a semejanza de la lengua española, es importante que entendamos que el futuro griego expresa una acción durativa o momentánea en el futuro. Es lo mismo que nosotros decimos en español. Cuando yo hablo del futuro en griego, yo comeré en español, me refiero a algo puntual en el aspecto temporal que no es presente, sino que es futuro. Pero no necesariamente puede que esa cena que yo vaya a hacer dure mucho, dure poco. En cambio, en griego, eso se especifica. Se especifica cuando el futuro va a durar bastante dentro del futuro, o sea, va a ser una acción continuada, o simplemente cuando va a ser algo momentáneo. Eso sucede en la lengua griega, pero no es el caso en este momento de especificar ese tipo de cosas, que eso vendrá en el futuro, comprenderemos cuándo es lo uno, cuándo es lo otro. El primer caso necesario es entender cómo funciona el futuro y poderlo conjugar. Vuelvo a repetir, a diferencia y semejanza de la lengua española, el futuro griego expresa una acción durativa momentánea en el futuro.
Atención porque en griego, aquí están las diferencias. En el futuro en griego se puede conjugar en todos los modos griegos. Recordemos que en griego tenemos 6 modos. El indicativo, el imperativo, el subjuntivo. Tendremos el participio, el infinitivo y etcétera. No me voy a poner aquí a enumerar cada una de esas cosas. Para eso basta que se regresen a la lección del verbo presente donde explico eso. El futuro se puede conjugar en todos los modos griegos, pero hay 2 modos en los que no encontraremos nunca el futuro. Y es el modo subjuntivo y es el modo imperativo. Por tanto, en los otros 4 modos, recuerden que hay autores que hablan de un modo más, pero yo no lo voy a citar acá, se puede conjugar el tiempo futuro, no en subjuntivo, no en imperativo. Hay además otra cosa para saber, el tema. Durante mucho tiempo yo he dicho que el tema es algo que se mantiene, que nunca cambia. Recuerden que el tema, por ejemplo, en las palabras como en el verbo lego, yo digo, el tema es aquello que no cambia. Yo digo lego, legeis, legei, legomen, legete, legusin, legeton y legeton. Eso es lo que yo digo. Como ven, el tema es esa primera parte leg que no ha cambiado. Pero atención, en el futuro sucede algo particular. El tema puede variar de acuerdo a cada una de las diátesis del griego. Si hay alguno que olvido que es la palabra diátesis, me refiero a las voces. Por ejemplo, las voces activas y medias siempre van a tener el mismo tema verbal. Solo las terminaciones van a variar, es decir, vamos a continuar el mismo discurso, el tema no va a cambiar. Pero hay un futuro que se conjuga en voz pasiva y cuando se conjuga en voz pasiva, el tema se transforma. Es decir, deja de ser el típico tema. Por ejemplo, lego, deja de ser leg y se vuelve otra cosa. Esta teoría es muy abstracta porque obviamente mientras nosotros no lleguemos al campo específico de la práctica, pues esto queda muy abstracto. Pero yo lo introduzco así como para que ustedes tengan, si le tomaron la foto o si ahorita más tarde ven la grabación de esta clase, puedan copiar este tipo de cosas. ¿Qué he dicho hasta ahora? El futuro griego se refiere a una acción momentánea o a una acción permanente en el futuro. He dicho que el griego se puede conjugar en todos los modos, excepto en el modo imperativo y en el modo subjuntivo. Y he dicho que el tema del futuro se mantiene igualito cuando se conjuga en voz activa o en voz media, pero que cambia cuando se conjuga en voz pasiva. Eso es lo que he dicho hasta ahora. Es una teoría. Es decir, es una abstracción, es algo que puede no asimilarse fácilmente, pues porque obviamente no hemos llegado a lo práctico. Y es aquí donde yo voy a concluir prácticamente la clase de hoy, a donde quería llegar. Existen 4 tipos de futuro activos y medios. Es decir, yo voy a estudiar ahorita el futuro cuando su tema no cambia, en las voces activas y en las voces medias. Cuando cambie, es decir, la voz pasiva, que eso es tema del segundo semestre, ya miraremos cómo cambia el tema. Pero por el momento vamos a seguirnos moviendo en la lógica, en la dinámica de un tema que no cambia, como para el presente o como para el imperfecto. ¿Cuáles son los 4 tipos de futuros activos y medios? Tenemos el primero que llamaremos futuro sigmático. No lo explico porque me parece que no sea necesario por el momento porque va a ser el tema que desarrollaremos más adelante. Tenemos el futuro asigmático contracto. Tenemos otro futuro que se llama el futuro ático y tenemos finalmente el futuro que llamamos dórico. Sigmático, asigmático contracto, ático y dórico. Eso es lo que hay que decir. Esos son los 4 tipos de futuros activos y medios que existen.
he iniciado como subtítulo el futuro sigmático y por tanto eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver el primero de esos tipos. Y con ese me voy a quedar en este semestre. En el próximo semestre veremos los otros 3 tipos de futuro. ¿Por qué me quedo con ese? Porque es el futuro más simple de todos. ¿Qué es el futuro sigmático? Pues el futuro sigmático lo encuentran definido a partir de esto que aparece acá. Recibe este nombre porque en su flexión es necesario añadir el sufijo temporal sigma entre el tema verbal y las terminaciones del presente. Entre el tema verbal y las terminaciones del presente. Recibe este nombre porque en su flexión es necesario añadir un sufijo, es decir, la letra sigma entre el tema verbal y las terminaciones del presente. Lo voy a hacer yo, simplemente como introducción y ya la próxima clase lo miraremos con más detenimiento. Yo tengo la palabra lu o, que significa yo desato. ¿En qué consiste el futuro? Me decía que hay que agregar un sufijo temporal sigma entre el tema y la terminación. Y el sufijo temporal lo agrego acá. Y aquí me queda luso. Mientras yo el luo estoy hablando del presente, yo desato. Cuando ustedes encuentren una palabra así, luso, es decir, el presente dividido entre el tema y la terminación por esa letra, ese sigma que nosotros llamamos sufijo temporal, entonces estaremos hablando del futuro. Ya no será yo desato, sino yo desataré. Esta es la introducción al futuro sigmático. Ven que el futuro no es algo difícil. En presente yo digo luo, lueis, luei. Pero en futuro eso mismo lo diría luso, luseis, lusei. Así concluyo yo. Padre, que la terminación no cambiaría. No va a cambiar la terminación y el tema tampoco por el momento va a cambiar. O sea que el único que se le agrega la sigma. Exactamente, poner la sigma entre el tema y la terminación del presente.